Pues muy bien, amados hermanos, el tema del día de hoy es un tema muy hermoso. Vamos a estudiar acerca de la mansedumbre, un tema importante. Eh, no sé si ustedes al ver esta imagen que tenemos en pantalla, podemos ver ahí una imagen de lo que el Señor ha hecho, ¿no? Un león fuerte, temible, pero a la vez se ve tranquilo, ¿no? Se ve apacible, se ve sereno, no hay en él más que eso, ese reflejo, ¿no? De tranquilidad, de apacibilidad, pero a la vez fuerza y seguridad. Y así es nuestro Dios, grande, temible, poderoso, ¿no? Sin embargo, lleno de misericordia, lleno de paz, lleno de amor para con sus criaturas y con sus hijos. Y pues Él es el Dios de dioses, ¿no? Señor de señores, grande, poderoso y temible, dice Deuteronomio 17. Y pues ese tema de la mansedumbre habla acerca de un atributo de nuestro Dios que nos pide que nosotros seamos un reflejo de Él. Quizás hemos malinterpretado la palabra mansedumbre pensando que es debilidad, pensando que es dejar que se abusen del cristiano, ¿no? Sin embargo, este será el sentido correcto de lo que el mensaje y la palabra de Dios dan como mensaje. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que permitamos injusticias, que permitamos abusos, que permitamos el pecado en nosotros. ¿Será eso lo que la palabra de Dios está diciendo? Pues muy bien, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy. Tenemos nuestro texto base. Si quisieran acompañarme a recordarlo, en el Sermón del Monte, la tercera bienaventuranza, ¿no? Mateo 5:5, un versículo fácil de memorizar, Mateo 5:5, ¿verdad? Facilito. Si quisieran acompañarme para leerlo al unísono, hermanos, Mateo 5:5 en la versión Reina Valera 60, que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nos lo hacemos un poquito diferente, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero bueno, esa es una versión de Reina Valera contemporánea. Esta es de Reina Valera 60. Y pues hoy en día hablar de mansedumbre es algo anacrónico, ¿verdad? Dicen que hoy lo que se valora en el mundo es el orgullo, es la autosuficiencia, y no tanto la mansedumbre, ¿verdad? Como que es una virtud demeritada, pasada de moda, pero vamos a tratar de ver, de acuerdo a las escrituras, cuál es el sentido correcto de la mansedumbre. Sabemos, antes que nada, que tenemos que ser reflejo de esa imagen que es Cristo, ¿no? Recuerdo cuando en cierto momento dudan de nuestro Señor, Él se para y dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si mi memoria no me falla, en ese momento los que escuchan eso se caen, se van de espaldas y se quedan asombrados al ver al Señor con toda su fuerza. Entonces, Jesucristo estaba lleno de misericordia, pero eso no significaba que fuera débil, ¿verdad? Entonces, y él habla de la mansedumbre. Así es de que nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar el carácter de nuestro Creador, el carácter de nuestro Dios, ¿no? Estamos llamados a ser imagen de Él. El mundo es un mundo violento, es un mundo en el cual el más fuerte prevalece, ¿no? Se busca pasar por encima de los demás, atropellarlos. Hoy las naciones así lo hacen, ¿no? Los problemas se resuelven con guerras, los problemas se resuelven con la ley del más fuerte.
Entonces, vivimos en un mundo ya violento de por sí. Sin embargo, justamente el mundo debería de buscar esta parte para resolver los problemas, esta enseñanza de Jesús, esta enseñanza de su carácter para resolver los problemas. Más que darle la espalda, deberíamos de recurrir a la mansedumbre, pero de acuerdo a como el Señor nos la comparte. Muy bien, recordamos que justamente como introducción, pues la mansedumbre es una enseñanza, ¿verdad?, que nos da Jesucristo como tal, dándonos una promesa. Dice, bienaventurados los mansos, ¿no? Porque ellos heredarán la tierra. Y hay una promesa. Aquí vemos realmente que en la venida de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, hemos de heredar, los que hemos creído en Él, estar por 1000 años, ¿verdad? Y por toda la eternidad también. Pero iniciamos con esos 1000 años en la tierra. Entonces hay esa promesa del Señor que solamente los mansos van a heredar la tierra, y es una recompensa a vivir conforme a su carácter, conforme a su voluntad. En el origen de la palabra mansedumbre, en el origen de su palabra, en sus raíces hebreo-griegas, vamos a ver que la palabra mansedumbre tiene que ver con prautes. Y mansedumbre es justamente en su acepción original fortaleza, pero bajo control. Mansedumbre es fuerza controlada, ¿no? Y justamente una persona así, aunque haya crisis, la vamos a ver segura, fuerte, apacible, tranquila, ¿verdad? Es una persona que refleja no temor, tampoco refleja agresión o ira, sino seguridad, una seguridad bajo control. Esa es la definición que nos da el diccionario Strong acerca de la palabra mansedumbre, prautes, ¿no? Como menciono, fortaleza, pero controlada. Muy bien, pero vamos a definir un poquito más algunos otros rasgos acerca de lo que es la mansedumbre. Y veamos Salmos 25:9. Salmos 25:9 nos dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Entonces, en esa tranquilidad puede haber un juicio sereno, un juicio sensato, ¿verdad? Siempre que hay adrenalina, siempre que hay temor, siempre que hay ira, la mente no funciona bien. Una característica de la mansedumbre es esa tranquilidad, esa seguridad de ánimo, ¿no? Implica control propio, implica paciencia, humildad, y la paciencia producto de la confianza en Dios, ¿no? Si sabemos que Él existe, si sabemos que Él nos acompaña, si sabemos que Él está con nosotros para bendecirnos, tenemos la seguridad, ¿no?, de que esa paz viene respaldada porque Él está con nosotros. También es humildad ante Dios, ante su guía. Somos personas enseñables cuando de alguna manera reconocemos que nosotros no somos nada, que lo único bueno que podemos tener viene a través de Él, de seguir sus caminos. La humildad es algo fundamental, ¿no? El orgulloso justamente piensa todo lo contrario. Yo puedo, mi inteligencia, mi capacidad, yo no necesito de los consejos de nadie. Yo soy muy inteligente, soy muy capaz. Y el orgullo, ¿verdad?, cierra la puerta de recibir sus enseñanzas, de recibir por lo tanto, si no recibes las enseñanzas, no recibimos su bendición y actuamos por nuestra cuenta. Entonces, la humildad también viene como requisito necesario para la mansedumbre. Mansedumbre básicamente es hacia la voluntad de Dios, ¿no? No somos mansos ante una voluntad injusta de las personas, sino ante la voluntad perfecta de Dios. La mansedumbre, por definición, es eso.
doblegarse, someterse, humillarse ante el Dios Todopoderoso, ¿no? Ante Él tenemos que ser mansos, humildes, reconocer que Él es nuestro Dios y que Él es sabio, que Él sabe resolver las cosas. Una persona humilde es enseñable. Una persona humilde puede caminar, ¿verdad?, en su voluntad. El orgulloso, ¿no? El orgulloso se basta a sí mismo y el final de ellos, pues, es la destrucción, ¿verdad? La soledad y la destrucción. Así es de que la humildad y la mansedumbre nos acercan a Dios, nos hace receptivos a su instrucción, nos hace, por ende, ser capaces de recibir sus bendiciones, hermano. Pues muy bien. Vamos ahora a ver cómo otro aspecto acerca de la mansedumbre, pues es el control de la ira. Dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse, grande es su entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Entonces, básicamente, un requisito indispensable, como mencionaba, es la humildad, el poder acercarnos a la palabra de Dios, el poder tenerla en nuestra meditación constantemente para actuar con sabiduría. La sabiduría realmente viene en poder resolver los problemas, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Hay canciones mexicanas que justamente hacen todo lo contrario, ¿no? Que hablan acerca de resolver los problemas, pero a mi manera. Sin embargo, aquí podemos ver que no se trata de nosotros resolverlos a nuestra forma, sino a la forma de Dios, ¿no? Nos invita justamente a actuar con sabiduría y sabemos que la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Pero la respuesta blanda quebranta el corazón, ¿no? Hace que se suavice todo el enojo. Entonces, vemos esto como un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Cristo no era un líder bélico, no era un líder militar, algo que los judíos esperaban y también por eso lo rechazan, ¿no? Esperaban a alguien que los pudiera defender en contra del dominio de los romanos y sin embargo Él no hace eso, ¿no? Al contrario, Él habla justamente de lo que resuelve el problema, ¿no? El poder no responder a las provocaciones con agresión, sino con amor, ¿no? Con amor en lugar de odio y en lugar de venganza, pues bendecir, ¿no? Parece algo interesante, pero les he de platicar que en un momento más vamos a ver un testimonio maravilloso, un testimonio actual de un pastor cristiano, evangélico, que tiene esa enseñanza, que la lleva a la práctica y los resultados son increíbles. Él puede de alguna manera escuchar las enseñanzas de Jesús, llevar las prácticas y acaba venciendo al mal. Así es de que les invito a estar atentos, porque en un momentito vamos a ver el testimonio de un cristiano que demuestra cómo efectivamente la solución a los problemas tiene que ver con esta forma que nos habla Cristo, ¿no? Responder a las provocaciones con amor en lugar de odio y de venganza. En lugar de hacer mal, devolver el bien, ¿no? Entonces, vemos cómo él, incluso nuestro padre, ¿verdad? Cuando él estaba siendo crucificado y que el pueblo estaba en contra de él, queriendo que lo mataran, él ora, ¿verdad? Él ora, mostrando una seguridad, un amor, incluso en ese momento, ¿no? En donde solamente ve odio, oraba a su padre por perdón, ¿verdad? Nunca devolvía con el mal, sino resolvía los problemas con entendimiento, con sabiduría. Así es de que otro rasgo de la mansedumbre, pues es el amor, es la compasión. De hecho, veamos Gálatas 5, 22, 23, dice, mas el fruto de el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Entonces, una vez que mora el Espíritu Santo en nosotros, empieza a ayudarnos a dar fruto, ¿no? Y ese fruto viene con estas 9, si no me equivoco, son 9 virtudes. Una de esas virtudes fundamentales, pues, es la mansedumbre.
Y somos capacitados en poderlo vivir cuando nosotros, resultado del amor de Dios en nuestras vidas, nos enseña, ¿verdad? El perdón nos toca cuando sabíamos que merecíamos el castigo de nuestros pecados en el infierno, justamente nos capacita con el amor que nos da para poder también mostrar mansedumbre con los que nos rodean, compasión con los que nos rodean. Pues son las características que de alguna manera definen lo que es la mansedumbre, ¿no? El aprender a responder a la agresión con amor, el tener la seguridad de él y justamente mostrar no tanto una capacidad, sí, de tolerar, pero no del abuso, no del pecado, sino sabiendo que solamente el amor vence al mal. Ahorita lo vamos a ver un poquito más con David Wilkerson. Muy bien, qué cosa no es mansedumbre? Aquí vemos a alguien, una persona que está llena de temor, de inseguridad, que está sufriendo, que tiene miedo, ¿verdad? Sin embargo, recordemos a Moisés. Moisés, pues era el príncipe, ¿verdad? Era un príncipe con toda la seguridad que tenía él. Tenía todo el poder de uno de los imperios más poderosos de su tiempo, ¿no? Podía hacer abuso de esa autoridad. Sin embargo, ¿qué nos dice en Números 12:3? Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, bueno, pues podemos ver que lo que no es mansedumbre es ser contencioso, ¿no? Ser beligerante, pero tampoco es pasividad. No es una persona pasiva la persona que tiene mansedumbre. Tampoco permite abusos. No tiene falta de carácter. Moisés, pues era un príncipe que había sido educado durante toda su vida con esa seguridad, ¿no? Que respalda el ser, pues digamos, alguien de poder. Sin embargo, era manso, ¿verdad? Mostró un liderazgo firme, pero sobre todo obediente. Esa es una de las características. Por eso lo eligió Dios, ¿no? Lo capacitó por su humildad, por su obediencia, sobre todo hacia Él. La mejor definición que podemos dar acerca de mansedumbre es obediencia, pero a la perfecta voluntad de Dios, ¿no? El someternos. Justamente lo vemos en la oración. Por qué nos inclinamos? ¿Por qué nos arrodillamos? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios, arrodíllate, humíllate ante tu Creador. Es sumisión, sí, pero a nuestro Creador. No es una sumisión ciega a la injusticia ni al pecado. No podemos tolerar pecado, abuso en contra de nosotros ni abuso en contra de los demás, ¿no? Hay autoridades que Dios ha puesto y que podemos descansar en ellos también porque Dios los ha puesto, ¿verdad? Para impartir justicia. Entonces, tampoco es un corazón que busca venganza, que busca destrucción. Al contrario, perdón, en muchas ocasiones lo que más se necesita es el perdón, ¿verdad? Para poder restaurar las relaciones. Así es de que la mansedumbre no es falta de valentía, sino al contrario, es confianza en Dios en medio de la aflicción. Los mansos pueden enfrentar cualquier dificultad con tranquilidad por la esperanza que se tiene de Dios, hermanos. Amén. Amén. Se pueden enfrentar tribulaciones, se pueden enfrentar pruebas, dificultades, por la confianza que tenemos en Dios. Podemos recordar en Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 19. Romanos 17 a 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, ¿no? Procurar lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta última parte me parece muy importante. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros tenemos como primer punto de partida el tratarla de hablar, ¿verdad? De buscar la reconciliación en buenos términos, de hablar con las personas para tratar de resolver las querellas, los, los problemas que podamos tener con las personas, ¿no? Dice el Señor, mía es la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También nos dice, ¿verdad? Que no nos venguemos en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eh, Recuerdo también que en una parte a Jesucristo, pues Pilato trata de hablar de su autoridad en Juan 19, versículos 10 y 11, si quieren buscarlo, hermanos. Juan 19, versículo 10 y 11, 10 y 11 dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo la autoridad para soltarte? Y le responde Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor reconoce, ¿verdad?, que la autoridad impuesta a los hombres viene de arriba, ¿verdad? Viene del Padre, viene de Dios. Y de alguna forma, sí es la voluntad de Dios lo que nos está pasando en cierto momento. Se lo permite. Muchas veces no lo comprendemos, pero Él en su gracia y en su sabiduría infinita, Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos en muchas ocasiones, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Descansar también en una autoridad, ¿verdad? Podemos reconocer que la autoridad proviene de Dios y que la ha puesto ahí para nosotros. Qué sí es mansedumbre? Vamos a ver algunos rasgos acerca de lo que sí es mansedumbre. Número uno, como mencionamos, el ejemplo de Jesús es el ejemplo perfecto acerca de la mansedumbre. Él dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Realmente vemos que la grandeza se manifiesta en esa mansedumbre. Los mansos son personas seguras, son personas que descansan en una seguridad muy grande, ¿no? Como decimos muchas veces, si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? ¿No? Entonces, esa seguridad puede tener una persona que confía en Dios y que se somete desde luego a su voluntad, porque no basta confiar en Dios, sino si somos rebeldes a su voluntad, nos hacemos sus enemigos, ¿no? Pero si nos sometemos a su voluntad, podemos descansar en que lo que Él diga y las consecuencias están en sus manos, no en nosotros. Obedecerlo a Él y dejarle a Él las consecuencias. Así es de que Jesús es manso, muestra su humildad y amor para con nosotros, siempre buscando la bendición. Muy bien, otro carácter es acerca de bendecir. Podemos ver también que Jesús sanaba con mansedumbre. En Marcos 1, capítulo 1, versículos 40 a 41 dice, y vino a él un leproso, rogándole, y arrodillándose le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Sanar qué es? Sanar es quitar un mal y poner un bien.
Esa es una manera de mostrar el amor de parte de nuestro Señor. Él fue empático, fue compasivo. Empatía y compasión yo siento que son sinónimos. Es compasivo el Señor, reconoce la necesidad de los demás y les ayuda. Como cristianos podemos ver que los que son más agresivos son los que más amor necesitan. Y que justamente esa agresión habla de lo que han recibido, ¿no? Quizás en su vida han recibido más que pura violencia. El ser sensibles e identificar que esa agresión te está pidiendo más ayuda, que nos permita reaccionar como el Señor, ¿no? De una manera compasiva, de una manera empática, en donde no vamos a gritarle a aquel que nos grita, ¿no? En donde no vamos a agredir físicamente a aquel que nos provoca, ¿no? Sino que justamente lo que Él nos enseña, ¿no? Sanar. Tratar desde nuestra parte, pues, de resolver los problemas con paz, con amor, bendiciendo en lugar de maldiciendo, ¿no? Ayudando. Esa es una manera en la cual sí se manifiesta la mansedumbre. Lo podemos ver como él reconocía la necesidad en las personas, reconocía lo que ellos buscaban y él quería ayudar, ¿no? Así es de que su compasión es una respuesta a la necesidad humana, mostrar misericordia y sanidad incluso a los quebrantados, ¿no? Porque muchas veces vemos a alguien que está pues lleno de ira, pues son los que tienen algún problema muy fuerte y para llevársela más o menos tienen que sacar toda la agresión, ¿no? Pero no podemos nosotros responder más que con tranquilidad. La tranquilidad siempre va acompañada de la mansedumbre, la tranquilidad, no los gritos, no las groserías, no las ofensas, eso es algo que en ningún hogar cristiano puede haber. En ningún hogar cristiano puede haber gritos, groserías, ofensas, ¿no? Sino solamente amor. Aprendamos a llamar a nuestras esposas, amada esposa, a nuestros hijos también, ¿verdad? Con cariño, con respeto, siempre dirigiéndonos así como nuestro Padre nos enseñó. Y a los que se acerquen, pues, aunque sean muy agresivos, pues a lo mejor quedarnos callados, pero no agredir, ¿verdad? Si se nos permite, podemos hablar. Y no se nos permite, pues es mejor quedarse callado a agredir a las personas, ¿no? En la vida cotidiana, ¿cómo nos enseña nuestro Señor? Mansedumbre en nuestras relaciones. Podemos ver en Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Iglesia, ¿qué somos? Escogidos de Dios. Iglesia, ¿qué somos? Escogidos de Dios. Santos y amados. ¿Por quiénes somos amados? Por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De entrañable misericordia. Nos dice que nos vistamos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y podemos ver, por ejemplo, cuando estaba Jesucristo en una situación muy tensa, donde encuentran a esa mujer que había sido vista en adulterio. Era una situación muy tensa, ¿verdad? Había gritos, habían ganas de matar a alguien, estaban las piedras listas, y el Señor se ofuscó, subió la voz, ¿no? Él como actuó, con mucha seguridad, con mucha mansedumbre, escribiendo en la tierra, ¿verdad? Escribía en la tierra apaciblemente, y no permitió un abuso, ¿no? Se iba a cometer una injusticia. Esto es una enseñanza para nosotros. El Señor en ese momento defiende a alguien que iba a ser víctima de una injusticia. No lo permitió y tuvo las palabras exactas para detener a sus agresores, a sus asesinos. ¿Quiere que haya injusticia con sus hijos, hermanos? Pregunta, hermanos. ¿El Señor quiere que haya alguna injusticia con sus hijos? No.
¿Por qué no? Lo podemos ver con la mujer adúltera, sí, pecadora, sí había cometido, el Señor nunca dijo que no, pero se requería un juicio justo, se requería también el adúltero, ¿verdad? En la ley hebrea se requería de las dos personas y testigos, en fin, y solamente estaba ella, y era un proceso judicial, y ya después de eso venía el castigo, la pena, ¿no? Sin embargo, él impide esa injusticia. Nosotros tampoco podemos permitir injusticia ni en nadie ni en nosotros, hermanos. Pero hay formas, no de manera violenta, no de manera agresiva, sino con mansedumbre, ¿verdad? Recordando en su ejemplo la importancia de la misericordia, de la humildad, con los pecadores, porque tampoco los agredió. Dice, bueno, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y sabemos que todos empezaron a tirar. Entonces, también era compasivo y es compasivo con todos nosotros, porque ¿quién está libre de pecado, hermano? Levante la mano el que nunca ha pecado, el que está libre. Entonces, ¿cómo podemos señalar a alguien? Es que tú eres pecador y tú mereces el infierno, cuando nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Por eso no podemos ser duros, no somos jueces, no somos quién, ¿verdad? No somos Dios. Podemos, en el mejor de los casos, orar por esas personas, ¿verdad? Orar por ellos. Así es de que Él ofrece misericordia, ofrece perdón, y son fundamentales en el rasgo de la mansedumbre que Jesús nos enseña. Este pasaje es un poderoso ejemplo, yo lo veo, ¿verdad? De cómo Jesús protege a alguien vulnerable. Hermanos, estaba a punto de morir ella y es protegida por Jesús, ¿no? Enseña la importancia del amor, de la gracia y condena la venganza. Condena todo eso. No permitió esa venganza, ¿verdad? En contra de ella. Así es de que esa sí es una característica de la mansedumbre y nosotros justamente no podemos permitir que se nos pisotee, ¿sí? El Señor no lo permitió de una mujer, de su hija. Tampoco le agrada que nosotros nos pongamos, ¿verdad? Ahí de tapete para que se cometa pecado y abuso e injusticia en nuestras vidas, sino buscar de otra manera que veremos más adelante la forma bíblica de resolver los problemas. Y empecemos a ver, la verdad, cómo practicar la mansedumbre. Vamos a ver Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así es de que la mansedumbre se va a mostrar en nuestras obras, en nuestras actitudes. No puede ser un cristiano, un provocador, ¿verdad? No puede ser alguien que vocifera, alguien que escandaliza, alguien que va y agrede a otros, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que abandonar todo tipo de violencia y de venganza y sí estar dispuestos a someternos a su palabra, a su voluntad y entonces permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Algo fundamental es el practicar la oración, el practicar la meditación de su palabra. Nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a alimentarnos continuamente de su palabra. La persona que no ora no recibe respuesta de Dios como se espera, ¿verdad? Aunque Él sabe nuestras necesidades, nos pide Él que oremos, nos pide que pidamos, que nos alimentemos todos los días de su palabra para que cuando llegue el momento de necesitar cómo resolver de forma sabia un problema, tengamos presente su palabra, tengamos presente su voluntad. Así es de que también esa forma correcta es, número uno, orar al Señor por mansedumbre. Aprender a resolver los problemas de forma bíblica. Y confiar también en la autoridad. Se cometió
una injusticia con el Señor cuando lo crucificaron? Sí, ¿verdad? Nunca debió de haber hecho. Sin embargo, Él lo permite. ¿Por qué? Porque era algo necesario. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, nadie me la arrebata, yo la doy, yo la entrego, ¿no? Tenía que ser así, para que pudiera Él pagar, siendo justo por nosotros los pecadores, ¿no? Dar su vida por nosotros. Pero lo hizo a través de una autoridad civil. Dice Pablo en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nos llama, sí, a someternos a la autoridad. Si tenemos alguna diferencia con alguna persona, podemos acudir a la autoridad civil. Un cristiano puede acudir a los tribunales a presentar una demanda, ¿verdad? Hay casos en los cuales esto es correcto. Desde luego, siempre con la palabra de Dios, siempre con consejería, porque cada caso es diferente, hermano. No podemos generalizar. Habrá que estudiar cada caso en las condiciones en las que se dan. Pero sí, confiar en las leyes civiles. Están establecidas para dar orden y justicia, ¿no? Orden y justicia. Y están puestas por Dios. ¿Cuándo puede ser apropiado recurrir como cristianos ante un tribunal? Bueno, pues cuando hay de alguna forma agravios personales, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, casos de daño, cuando hay fraude, cuando hay violación a contratos, por ejemplo, imagínense que somos despedidos injustamente. Y si se nos despide injustamente después de muchos años de trabajar, imagínense decir, pues yo no voy al tribunal, no voy a levantar una demanda porque confío en la providencia de Dios. Sí está bien, pero recordemos que Dios ha puesto la autoridad para impartir justicia y que nosotros no podemos permitir ese tipo de abusos, ¿no? Hay casos en donde es bastante lógico el acudir a instancias legales para buscar la justicia, pero siempre, fundamentalmente, buscar la conciliación. Antes de ir ante instancias civiles, debemos de buscar la reconciliación, resolver los problemas pacíficamente, siempre que sea posible, dice la palabra de Dios, ¿no? En la medida en que nosotros dependa, buscar en paz con todos los hombres, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es como ya el último punto, pero siempre buscamos el diálogo para resolver problemas, siempre buscamos esa posibilidad de alguien que pueda mediar, que pueda reconciliar. No estamos llamados a pelearnos, a dar la espalda, sino a buscar conciliación, buscar resolver los problemas de la mejor forma como Él nos enseñó. Entonces, a través de todas estas cuestiones que hemos visto, la oración, pedir que el Señor nos bendiga con ese don, ¿verdad? Con esas 9 virtudes del don del Espíritu Santo que nos dé. Y también, finalmente, confiar en que por encima de la protección civil y de las autoridades civiles está Dios. Recordemos el Salmo 121.1. Muy hermoso versículo. Si quieren verlo, está muy hermoso. Salmos 121.1, que dice, Salmos 21.1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, sí descansamos en esa promesa, ¿verdad?, de Dios, en donde podemos descansar en que hay un Dios que es inmanente, que está presente en todo momento y que Él no va a permitir algo que esté en contra de su voluntad. Tampoco podemos ser temerarios, tampoco podemos ser imprudentes, tampoco podemos actuar de una manera que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Tenemos que ser sensatos, ¿verdad? Sabios, por eso buscamos la palabra de Dios.
para entenderlo. Quizás, hermanos, suene todo esto muy maravilloso y digan, mira, eso no creo que exista. Eso no creo que como cristianos pueda aplicarse. Pues hermanos, hemos llegado al momento de ver el testimonio de una persona cristiana que lo hizo. Se llama David Wilkerson, este pastor que se fue a uno de los lugares más difíciles que hay en el mundo, se fue a Nueva York, barrio bajo de Nueva York, hay bandas, hay criminales, y ahí llegó el evangelio. Se atravesó en medio de peleas, muchas veces fue amenazado de muerte, muchas veces fue atacado, fue agredido, fue humillado, fue burlado. ¿Y qué creen que pasó al final? Gana el Señor, ¿verdad? Con su testimonio. Sí, David Wilkerson, quiero recomendarle, seguramente lo conocen, hermanos, él tiene un libro, La cruz y el puñal, ¿verdad? Si les gusta leer, léanlo, está bueno el libro. Si no les gusta tanto leer, está la película en YouTube, gratuita, la pueden poner así, La cruz y el puñal. Ahora sí que si quieren este fin de semana edificarse con un buen testimonio de un cristiano evangélico que lleva a la práctica esto de la mansedumbre. Ahorita vamos a ver algunas frases que él hace sobre la mansedumbre y cómo vence la palabra de Dios y triunfa sobre el mal. Personas que estaban destinadas a matarse unas a otras en una cadena sin fin, logra detener él y convertirlos a Cristo. Aquel que no crea en la palabra de Dios, aquí tenemos un testimonio poderosísimo de que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano. Es eficaz y ¿qué es lo que el mundo necesita? Una fuerza que va más allá de la violencia. ¿Saben qué fuerza es? El amor, el perdón, la misericordia. Él presenta el evangelio a esas pandillas terribles. Esas pandillas matan a cada rato, destruyen, queman, rompen, roban. Son pandillas terribles. Y sin embargo, la fuerza del evangelio vence. Esa mansedumbre es la fuerza en la cual se manifiesta el amor, como vemos aquí, ¿verdad? Es la capacidad de amar a los demás, incluso cuando nos han herido, dice. Frase de David Wilkerson. Es la capacidad de amar a los demás, incluso cuando nos han herido. Eso da mucho miedo, ¿verdad? Nadie quisiera estar en medio de cuando se arrojan las piedras, se arrojan las hachas y los balazos, pero grande era su convicción, grande era su confianza en el Señor. O sea, es un soldado grande de Cristo. Los pastores más reconocidos también lo respaldan a él, ¿no? O sea, John Piper, John MacArthur, hablan de él muchísimo también y lo respaldan bastante bien. Como un ejemplo, ya no vive, pero dejó un legado de fe, un legado de enseñanza, de obediencia, ¿no? Al Señor. Y él entregó su vida y logró hacer allá toda una congregación en donde los líderes de las pandillas se convierten. El amor, dice él, es la respuesta a los problemas del mundo. El amor vence al odio. El amor vence a la violencia. El amor vence el mal. También él dice, no voy a responder con violencia, voy a responder con amor. Voy a seguir amando a estos muchachos, incluso si me matan. Fíjense, voy a seguir amando a estos muchachos, incluso si me matan. Sé que el amor vence al odio, el amor vence a la violencia, el amor vence el mal. Así es de que pues él fue muy fuerte en enfrentar con valentía a aquellos que le esperaban con armas, que le esperaban con maldiciones. Y logró vencer, logró quebrantar producto de sus oraciones a esas bandas. Esas bandas fueron vencidas por él, ¿no? En alguna ocasión, uno de los líderes de pandillas Israel lo amenaza de muerte.
Y le contesta a él, si me matas, cada pedacito de mí volverá para amarte. Wow, hermano. O sea, mátame, pero aún así, cada pedacito de mí va a volver a amarte. Son palabras grandes, son de inspiración para nosotros. Es un pastor contemporáneo, no es de la iglesia primitiva, no es del tiempo de Cristo, es un pastor actual en Estados Unidos, en Nueva York. Y muchas veces él fue, como menciono, degradado, insultado, a veces se quedaba tantito, sobre todo en los inicios, se quedaba pensando en que a lo mejor era una locura lo que él quería hacer, pero hubo confirmaciones en varios momentos. Incluso le decían, no te desanimes, estás mejorando. Y él seguía intentándolo, ¿no? Tratando de amarlos, tratando de ayudarlos. Ahí el énfasis, ¿no? Siempre con la mansedumbre. Recuerdo cuando hay un pleito legal y él pide, ¿verdad?, entrar ahí a asistir, lleva su Biblia y le toman una fotografía y salen los periódicos como aquel pastor que quería tratar con los jóvenes de las pandillas para ayudarlos a que no reincidan, ¿no? Para transformarlos a través del Evangelio. Y pues bueno, se fue su inicio, pero de alguna forma logra vencer. No les quiero contar toda la historia, mejor véanla para que la disfruten, pero vale muchísimo la pena, ¿verdad? Su testimonio real de cómo esto de acerca de la mansedumbre realmente es la solución que el mundo necesita, ¿no? Más que, como sabemos, ¿no? La justicia es una espada que le da a cada quien lo que merece, ojo por ojo, diente por diente, y sí, como decía Gandhi, ojo por ojo y diente por diente, pues todos ciegos y todos chimuelos, ¿no? O sea, y esto se acaba ¿cuándo? Pues hasta que ya no hay nadie de ningún bando, ¿no? Cuando ya todos están muertos es cuando acaba la violencia y eso no termina. Sabemos que es un ciclo sin fin, pero sí al contrario, este testimonio es muy importante. Así es de que estos jóvenes que empiezan amenazándolo, agrediéndolo, incluso saben cómo son las cosas, ¿no? Mandan a golpearlo, mandan matarlo. Sin embargo, él no estaba solo. Estaba Dios cuidándolo en todo momento, ¿verdad? Nunca él responde violencia, también tiene que dar de sí, había mucha necesidad en ese medio. Y él tenía dos pares de zapatos, ¿no? Él dice, me gustan tus zapatos. Y él dice, tómalos, yo tengo otros en casa. Entonces tuvo que dar todo lo que tenía, tuvo que entregarse, pero finalmente logró demostrar, ¿verdad?, que el amor es lo que el mundo necesita, que el amor cambia vidas, transforma comunidades y lleva finalmente a muchas personas con tanta necesidad, los que más lo necesitan son los más violentos. Y entonces ahí él hace esa victoria, ¿no? Hay muchos otros que ya conocen de Cristo y lo rechazan. También sabemos que existen esas personas y pues nos queda orar por ellos, ¿no? Pero David Wilkerson pudo testificarles y proclamar, ¿verdad?, su evangelio a través de el amor y la compasión y vence. Así de que, hermanos, pues sea un ejemplo para nosotros. Pues bueno, concluyendo, hermanos, la mansedumbre no es debilidad, ¿sí? Recordemos eso, hermano. No es debilidad, sino fortaleza bajo control. Hay promesas para todos los mansos, ¿verdad?, que dan la tierra. Es una forma de expresión hacia nuestros prójimos, ¿verdad? Es una forma en la cual podemos demostrar nuestro amor y que estamos llamados justamente a eso. Es la mejor forma de resolver ofensas, conflictos, de promover la paz, la armonía en comunicación. Y pues sí es difícil, sí, ¿verdad? Pero es una señal que nos lleva al crecimiento espiritual. Podemos ver cómo David Wilkerson siguió el ejemplo de Jesucristo y así como él, nosotros también podemos tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que ya otros han vencido de esa manera, sabiendo que otros ya han tenido esa gracia y que si el día menos pensado alguien nos agrede,
conservar la calma en la medida de lo posible, responder, ¿verdad? Con amor en la medida de lo posible, porque muchas veces si no estamos en oración, no estamos en la palabra, podemos justamente no tener la paz que Dios da, ¿verdad? Pero vemos que finalmente debemos de reflejar ese carácter de ese Dios temible, grande, poderoso, pero compasivo. Es un Dios que tiene su espada guardada. A mí me recuerda mucho lo que nos enseñaban en karate. No porque tú aprendas a golpear y a defender vas a ser un abusivo en contra de los más débiles en un abuso, ¿no? Sino al contrario, te da seguridad que puedes meter las manos, puedes defenderte, pero tampoco estamos llamados a eso, ¿no? O sea, aunque sepamos defendernos, no podemos golpear a nadie, ¿verdad? No podemos. Es un delito. Es un delito y entonces ahora nosotros somos agresores. Quizá así como defensa, pero no como ataque, ¿no? Y en el último de los casos, ahí se enseñaba en el karate a que era por defensa personal y para la vida, nada más defender la vida. Se me hace muy similar a esto que el Señor nos enseña, ¿no? Puedes tú tener seguridad, pero eso no te va a hacer alguien que te permita ser agresivo con los demás, ¿no? Hay que controlar con la ayuda del Señor, pues esa ira, ese es control, esa tranquilidad y mostrar amor y compasión, ¿no? Hermanos, me parece que el mensaje es muy bonito, muy hermoso, un mensaje real, aplicable a nuestros días y que nos ayude a resolver pues nuestras dificultades. Pues gracias, hermanos. Quisiera pedirles que me acompañen a orar y me acompañen y tengan por nosotros. Señor, gracias, Padre, por enseñarnos tu perfecta palabra, Señor. Padre, todo lo que tú dices es lo mejor que hay, Señor. Eres la excelencia, Padre. El conocimiento de tu palabra es excelente, Señor. No hay nada mejor. Lamentable si le damos la espalda a tus enseñanzas, Señor. Pero, Señor, gracias por aquellos valientes como David Wilkerson, que con fe han podido seguir tus pasos, seguir tus huellas, Señor. Ayúdanos, Padre, capacítanos, para que en cierto momento también seamos capaces de responder así, Señor, con tranquilidad, con amor, con paciencia, dando amor a aquellos que más lo necesitan, Señor. Te pedimos, Padre, que no permitas que este mensaje que tú nos has dado, un mensaje de amor, de compasión, de misericordia, de mansedumbre, lo olvidemos, Señor, sino que impacte en nuestras mentes, nuestros corazones y que lo guardemos siempre presente y que podamos llevarlo a la práctica en cada una de las dificultades que tengamos con las personas a nuestro alrededor. Padre, permite que este mensaje lo guardemos y lo llevemos a la práctica. En el nombre de Dios Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano.